Hola, mi nombre es José Gregorio Nieto Díaz, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad voy a presentar un video relacionado con el tema denominado el orden de suceder en el derecho civil venezolano, el cual es un requisito parcial para la aprobación de la asignatura de Derecho Civil 2. El orden de suceder en el derecho civil venezolano se refiere al orden en el cual los sucesores deben ser llamados a la herencia, es decir, los familiares del causante. En el derecho civil venezolano, los bienes, créditos y obligaciones han quedado sin titular, sucederán al más próximo en el vínculo familiar. De ahí que en el primer término se atribuya la herencia a los parientes más próximos y subsidiariamente a los que son más lejanos, llegándose hasta el sexto grado de consanguinidad. Esto según lo que establece el artículo 830, ordinal 2 del Código Civil venezolano. Asimismo, cuando no existan parientes dentro de estos límites o cuando estos no quieran o no puedan heredarlos, se atribuye al Estado, debiéndose entender por parientes también al cónyuge, quien no siendo reputado pariente está obligado al causante por un vínculo conyugal. Las categorías de herederos. Los herederos son las personas que suceden al difunto por el hecho de su muerte, tanto en el hecho como en la obligación. La herencia, a su vez, comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. Los herederos se clasifican de la siguiente manera. Si la persona falleciera, ha otorgado testamento previo. Puede haberse dos clases de testamento. Los herederos forzosos o legitimarios, que son aquellos a los que hay que reconocer el derecho de heredar una parte de la herencia, que se llama legítima, son herederos forzosos, según el artículo 807 del Código Civil. Los herederos y descendientes respecto a sus padres y ascendientes. A falta de los anteriores, los padres y los descendientes respecto a sus hijos descendientes. El viudo, la viuda, en la forma y medida que establece este código. Luego tenemos los herederos voluntarios. Son aquellas personas designadas por un difunto en un testamento, distinta de los herederos forzosos. A los herederos voluntarios solo se les puede dejar la porción de bienes que no esté reservada a los forzosos. Si no existiesen herederos forzosos, los voluntarios pueden adquirir la totalidad de la herencia. Sin embargo, si cualquiera de los herederos designados por el fallecimiento en su testamento ha instruido en una cierta o determinada manera, será considerado como legatario. Del mismo modo, cuando el testador llame a la sucesión a una persona o a sus hijos, se entenderá que todos simultáneamente no suceden. Luego tenemos los herederos cuando no hay testamento. En efecto de testamento, la ley determina quiénes son los herederos del fallecido. A esta sucesión legal se denomina sucesión intestada o a intestato. La ley, cuando no hay testamento, señala el orden en el que deben suceder al fallecer sus familiares y en el defecto de estos. El estado, el orden es el siguiente. Primero, los descendientes. En primer lugar, heredan los hijos, sus descendientes, quienes suceden a sus padres y demás descendientes, sin discriminación de la razón, sexo, edad o filiación. No se distinguen, por tanto, entre los hijos naturales y los de adopción, hijos matrimoniales y no matrimoniales, teniendo todos ellos los mismos derechos hereditarios. Luego vienen los ascendientes. Los ascendientes en segundo lugar heredan los ascendientes. En este caso, el padre y la madre heredan por partes iguales. Si solo uno de ellos vive, hereda la totalidad de la herencia. Si no vive el padre, la hereda los ascendientes más próximos en el grado de los abuelos. Si viven los abuelos maternos y paternos, la herencia se dividirá entre ambas familias a partes iguales. En tercer lugar tenemos el cónyuge.
El cónyuge hereda a falta de descendientes y descendientes y ante los familiares colaterales, hermanos y sobrinos. ¿A quiénes se le aplica la sucesión testada? La sucesión testada, también llamada a intestato, tiene lugar cuando una persona fallece sin haber otorgado un testamento o bien, si lo ha otorgado, cuando el testamento es nulo o se ha anulado. En este tipo de sucesión es la ley la que determina qué pariente hereda y qué porciones estas personas determinan los herederos legales, que son distintos a los legitimarios. La sucesión intestada se encuentra regulada en el artículo 912 al 929 del Código Civil venezolano, correspondiente al capítulo 3, título 3 del libro 3, referente de las sucesiones. Entre las principales características de la sucesión intestada se puede señalar lo siguiente. Es una sucesión hereditaria y por ello es una sucesión a título universal. Se incluyen todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del causante. Es una sucesión legal. Es la ley la que hace el llamamiento a los herederos, con independencia de cuál hubiesen sido la voluntad del causante. Es una sucesión subsidiaria porque solo se abre en efecto, en todo, en parte de una sucesión testamentaria, y si bien es compatible con esta cuando la sucesión testamentaria se refiere solo a la parte de los bienes del causante. Los descendientes ascendientes colaterales. Los descendientes y ascendientes colaterales se definen en función a la existencia o no del vínculo sanguíneo. Así se desglosan de la siguiente manera: el parentesco por consanguinidad, el parentesco con afinidad y el parentesco por línea directa o por línea colateral. El parentesco por consanguinidad es la liga de una persona a su padre o hijo, con los padres e hijos o sus padres e hijos, y así sucesivamente. Es de común llamado parentesco de sangre. El parentesco por afinidad surge cuando, consecuencia del matrimonio, dos personas, tras el matrimonio, cada cónyuge se convierte en pariente por afinidad de los parientes consanguíneos con su cónyuge. Es contundentemente denominado parentesco político. El parentesco por línea directa o por línea colateral es cuando una persona, sus ascendientes, como padres, abuelos, tatarabuelos, o descendientes como hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, del mismo modo, son parientes colaterales, entre otros, además de los hermanos, tíos, sobrinos, tías, abuelos, sobrinos, nietos o primos. En este mismo orden de ideas, el Estado también puede convertirse en heredero y recibe legalmente los bienes de un fallecido ante la ausencia de los herederos legítimos. Sin embargo, no es un proceso tan sencillo. Ante todas las personas deben haber muerto sin haber testado, y en el caso contrario, que no haya dispuesto dentro del mismo quiénes son sus herederos o que otros hubiesen fallecido. Del mismo modo, cuando el Estado es el heredero, está obligado a asignar un tercio de la herencia a instituciones municipales de beneficencia, acción social y profesionales, tanto públicas como privadas. Debe entregar otro tercio a las instituciones de la misma característica, pero ámbito provisional. Y por último, el tercio lo ha de emplear para cancelar deudas públicas, salvo el Consejo de Ministros que determine otra aplicación. En el caso de cónyuge, el heredero sucesoral establece que el cónyuge jamás puede ser excluido por nadie en la herencia. Él excluye a todos los menores hijos. La ausencia de los hijos puede concurrir con los padres causantes y en efecto estos son los hermanos. Y en la repetición le toca la coaparte de los hijos. Sin embargo, existe un orden de concurrencia y conclusión entre cada uno de los herederos. Esto, según el Código Civil venezolano, denomina como el orden de suceder y se encuentra establecido en la sección 3 del mismo código. Así, el artículo
822. El padre y la madre a todo ascendiente sucede a sus hijos y descendientes cuya filiación esté legítimamente comprobada. El artículo 823 establece: el matrimonio crea derechos de sucesión para el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpo o con los bienes que sean por mutuo consentimiento. El artículo 824 dice: el viudo o la viuda concurre con los ascendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, tanto por partes iguales de sus hijos. El artículo 829 dice: habiéndose ascendientes y cónyuges, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y a este la otra mitad. No habiendo cónyuge, la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes. El artículo 826. Una vez que hayan sido establecida la filiación, el hijo nacido concedido fuera del matrimonio tiene en la sucesión del padre y de la madre, de los ascendientes y demás parientes, estos mismos derechos el hijo nacido o concebido durante el matrimonio. Según el artículo 828, cuando concurran hermanos de doble confusión, aun cuando hayan sido concebidos y nacidos fuera del matrimonio, como hermanos simple conjunción, estos últimos les corresponderá una cota igual a la mitad a la que cada uno de ellos le corresponda. El artículo 830 dice: cuando los llamados a suceder son los colaterales distintos a los hermanos y sobrinos, sucederán según la regla siguiente. El o los colaterales del grado más próximo excluyen siempre a los demás. 2. El derecho de suceder de los colaterales no es existente más allá del sexto grado. De este mismo modo, la sucesión testada es la relación hecha por la ley para regular la ordenación y distribución de las titularidades de quienes fallecen sin el testamento, y cuando habiéndose hecho este es insuficiente e incapaz para ordenar la sucesión. La sucesión a intestato tiene lugar por imperio de la ley. La ley dispone los sujetos a quienes se le transfiere la propiedad del causante si no existieren manifestaciones de este. Ahora bien, existen otros conceptos importantes dentro del derecho sucesoral venezolano, como son la herencia yacente, la cual surgía cuando había un patrimonio hereditario sin su destinatario conocido, es decir, sin un titular conocido. Se llamaba así porque el patrimonio está en la espera de que aparezca su dueño. Si no apareciera el dueño, el fisco se encargaba de la entrega de este. La herencia yacente es una herencia que temporalmente quedaba sin titular, ya que el heredero indicado en el testamento aún no se decide en aceptarla o no localizarlo. Figura muy distinta es la herencia vacante. Si la vía testamentaria ni tampoco la legítima le proporcionaba a un heredero, en tal caso la sucesión se incorporaba al patrimonio del fisco. En conclusión, dentro del derecho civil venezolano, el orden de suceder posee una persecución tanto a nivel económico como social, y se refiere de la manera como se entregan los bienes y posesiones a las personas luego de su muerte. Gracias.